tras la quiebra de la empresa, para evitar problemas, mi marido me presentó los papeles del divorcio. Me fui con las manos vacías y por casualidad lo vi viajando con su amante y con nuestro hijo. Resultó que yo había sido la ingenua todo el tiempo. Cuando vi el premio mayor de 200 millones en mis manos, grité de emoción. ¡Al diablo con ese sinvergüenza infiel! Frank se arrodilló ante mí, llorando y diciendo, cariño, la empresa ha quebrado. Debemos miles de millones. Temiendo que no le creyera, me puso un fajo de documentos en las manos. Los estuve mirando fijamente durante días. Encima estaba el certificado de quiebra del juzgado con un llamativo sello oficial rojo. Al hojearlos, vi la solicitud de liquidación por quiebra, el último estado de cuentas de la empresa, el balance general y los contratos de préstamo. Me quedé completamente en blanco. Frank continuó, cariño, para evitar arrastrarte a la ruina, divorciémonos. Tras decir esto, me entregó otro acuerdo de divorcio. En la esquina inferior derecha estaba su firma. Con manos temblorosas, firmé con mi propio nombre. Frank me abrazó y dijo, cariño, esta casa también será subastada pronto. Lo había perdido todo. Mirando la casa en la que habíamos vivido durante 10 años, mis ojos ardían de lágrimas mientras preguntaba, ¿y nuestro hijo? Frank se secó las lágrimas y dijo, nosotros podemos soportar las dificultades, pero no nuestro hijo. Estoy usando el último dinero que nos queda en la cuenta para enviarlo a estudiar al extranjero. Asentí, pensando que Frank era muy considerado. Después de recibir los papeles del divorcio, Frank estuvo todo el día ocupado con la liquidación de la empresa y los preparativos para que nuestro hijo estudiara en el extranjero. Apretando con fuerza la tarjeta bancaria, miré el puesto de lotería al otro lado de la calle y decidí jugármelo todo. Con mis últimos 5.000 yuanes, los aposté a los boletos de lotería. Por suerte, mi apuesta resultó ganadora. Obtuve 2.000 millones. Salté de alegría y no podía esperar para compartir esta increíble noticia con Frank, pero cuando lo llamé, tenía el teléfono apagado. Entonces recordé que hoy era el día en que enviaba a nuestro hijo al extranjero. Seguramente ya estaban en el avión. Quería usar esta fortuna inesperada para pagar las deudas de mi marido y reunir nuevamente a nuestra familia. Pensé en un compañero de la universidad con el que tenía buena relación, un socio importante de una de las principales firmas de contabilidad de China. Como experto en liquidación de quiebras empresariales, sería perfecto para esto. Quería consultarle si pagar las deudas era la mejor solución. Me dijo que estaba de vacaciones en el extranjero. Dada la urgencia, decidí volar para reunirme con él en persona. Nada más bajar del avión, me dirigí directamente a un famoso hotel. Mientras buscaba a mi amigo, que llevaba gafas de sol, vi inesperadamente a Frank. Vestía bermudas, sostenía una cámara y tomaba fotos. Siguiendo su mirada, vi a una mujer en bikini color melocotón posando coquetamente para la cámara mientras abrazaba a un chico. Ese chico no era otro que mi hijo, Jake. Me mareé y pensé si el sol me estaba engañando. Saqué el móvil para llamar a Frank. A lo lejos, él sostuvo la cámara bajo el brazo, sacó el teléfono del bolsillo, lo miró con el ceño fruncido, colgó y lo guardó. Justo entonces, mi móvil dejó de sonar. Volví a llamar. Esta vez contestó y caminó hacia un lugar más tranquilo. Sostuve el auricular con la mano y él preguntó con impaciencia, ¿qué pasa? Respondí, nada importante. Solo quería saber si ya llegaron al extranjero. ¿Está todo listo en la escuela de nuestro hijo? Él dijo, todo está arreglado. Estamos descansando. Hubo un silencio de 3 segundos y luego añadió, si no hay nada más, cuelgo. De acuerdo. Cuando regresen, tengo una sorpresa que contarles. Frank respondió distraídamente, antes de colgar. Observé a la feliz familia de 3 a lo lejos, con los puños apretados tan fuerte que las uñas se me clavaban en las palmas sin sentir dolor. Una fría sonrisa apareció en mis labios. Saqué el teléfono y tomé fotos y videos. Cuando me encontré con mi jefe, lo primero que dije fue, jefe, recuerdo que una de las empresas para las que trabajó fingió una bancarrota y luego fue descubierta. Él respondió, sí.
Un brillo de confusión apareció en su rostro. Antes de que pudiera decir algo, continué, tengo algunos documentos aquí. ¿Podría echarles un vistazo? Es un trabajo remunerado. Él dijo, dígame el precio. Tras una rápida revisión, detectó el problema. Una empresa de materiales de construcción con solo 30 empleados no podía tener pérdidas tan grandes. Esos datos no parecían correctos. Examinó los documentos con más detenimiento y añadió, esta empresa tiene relaciones comerciales frecuentes con la empresa de Frank. Acabo de buscarla en Cacha. Se fundó hace apenas 6 meses. Me miró y entendí su insinuación. Era una empresa fantasma. Él arqueó una ceja con una sonrisa y asintió. Me preguntó con preocupación qué había pasado entre Frank y yo. Respondí que habíamos sido compañeros de universidad, desde los uniformes escolares hasta el vestido de novia, la pareja más envidiada del campus. Sin embargo, en poco más de una década, todo había cambiado. No solo me engañó, sino que también conspiró para dejarme sin nada tras el divorcio. Incluso el hijo al que crié durante más de una década resultó ser un ingrato que ayudó a su padre a engañarme. Sentí un frío que me caló los huesos. Respiré profundamente y dije en tono casual, estoy a punto de librar una dura batalla. ¿Conoce algún abogado confiable? Diga su precio. Él, aunque sorprendido, sacó el teléfono para ayudarme. Ese mismo día volé de regreso a casa para reunirme con un abogado y discutir contramedidas. A las 2 de la madrugada, mirando las fotos tomadas junto al mar, pensé, toda persona que traiciona a su familia merece pagar. El odio ardía en mi corazón al recordar a esa mujer de rasgos delicados y cuerpo juvenil. Abrí la aplicación de redes sociales para buscar su cuenta mediante imágenes. Los jóvenes de hoy tienen una característica, les encanta presumir de su vida y sus relaciones. Como era de esperar, encontré la cuenta de Jessica. Hace una hora había publicado una actualización. En un collage de 9 fotos, allí estaba ella posando en traje de baño en varias posiciones. Aunque en 2 fotos grupales las personas estaban desenfocadas, reconocí claramente a Frank y Jake. Guardé las fotos en mi teléfono. Mientras seguía desplazándome, confirmé que Frank llevaba saliendo con ella desde hacía un año. Guardé metódicamente todas las pruebas. Un plan de venganza comenzó a formarse en mi corazón. Cuando Frank regresó con nuestro hijo y su amante, yo ya me había mudado al apartamento justo encima del suyo. De pie en la puerta de su casa, sostenía una bolsa de fruta mohosa. Ellos estaban riendo y charlando, pero se quedaron inmóviles al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó mi hijo. Le respondí con una sonrisa, «Iba a preguntarte lo mismo». «¿Qué haces tú aquí?». Mi hijo, aún joven, miró a su padre en busca de ayuda. Frank, con una expresión triste y tono aparentemente sincero, dijo, «Julia, lo siento. Te mentí. La verdad es que nunca matriculé a Jake en una escuela en el extranjero. He estado sin dinero y no quería preocuparte, así que hice esto». Me reí con desprecio y miré a la mujer del top corto y minifalda a su lado. «¿Y quién es ella?». Frank respondió, «Oh, es la compradora de la que te hablé. Sí, le estamos vendiendo la casa. La traje hoy aquí para transferir la propiedad». Me eché a reír. «Francisco, o Frank, es por esto que me engañaste para que me divorciara de ti, fue por culpa de esta mujer, pasaste por tantos problemas solo para divorciarte de mí». Al decir esto, la expresión de Frank cambió e intentó poner excusas. Les puse las fotos directamente delante y luego reproduje el video. Una voz dulce y llorosa salió del video llamando cariñosamente, «esposo», en español, «marido». La mujer dejó de fingir y, con arrogancia, se acercó a mí levantando la barbilla. «Julia, estás fuera. Tu marido y este lujoso apartamento son míos ahora». ¡Sas! Le di una bofetada directamente en la cara, dejándole al instante una marca roja en su piel pálida. «¡Ay!», gritó la mujer y se abalanzó sobre mí. «¿Cómo te atreves a pegarme?». Pero antes de que pudiera acercarse a mí, Frank la detuvo. «Julia, con esa bofetada estamos en paz. Ahora márchate. Ah, por cierto, esto es para ti». Le entregué la bolsa de frutas y continué,
nuestro piso va a ser reformado pronto, así que puede que haya ruido. Ya que somos vecinos, llevémonos pacíficamente. Intercambiaron miradas desconcertadas, completamente confundidos por mis palabras. Me giré y caminé hacia el ascensor. Haciendo una pausa junto a Jake, le pregunté, «Estoy dispuesta a darte una oportunidad, ¿vienes o no?» Él retrocedió con timidez y negó levemente con la cabeza. «Excelente». A las 8 de la mañana del día siguiente, llegó la empresa de reformas que había contratado. Di instrucciones a los trabajadores para que encendieran los taladros eléctricos inmediatamente. Se derribaban muros y se perforaban agujeros por todas partes. Los trabajadores estaban muy motivados y utilizaban 3 taladros simultáneamente para acelerar el progreso. Sintiendo como el techo vibraba por el ruido, salí alegremente. Estaba en un spa recibiendo tratamientos cuando recibí la llamada de Frank. En la tranquila casa club, Frank gritó, «Julia, ¿así que de verdad eres tú? ¿Qué demonios estás haciendo?» Le advertí, «Frank, si sigues gritando así, te demandaré por acoso. Si tienes problemas con el ruido, habla con la administración. Mi reforma es completamente legal. Si tienes algún problema, puedes llamar a la policía». Frank, sorprendido, exclamó, «¿De verdad compraste ese apartamento?» Respondí, «¿Y qué pasaría si lo hice?» «No es asunto tuyo». Colgué el teléfono y continué disfrutando. Al rato, mi teléfono sonó nuevamente. Una voz desconocida dijo, «Julia, habla la policía. Alguien te ha denunciado por alteración del orden público. Por favor, regresa». Cuando llegué, una multitud se había congregado junto a 2 agentes de policía uniformados. La multitud comenzó a quejarse del ruido. Entre ellos, Frank y su amante observaban con arrogancia. Declaré, «Oficial, mi renovación es completamente legal y ha sido reportada a la autoridad de vivienda y a la administración de la propiedad». El oficial señaló a Frank y a la mujer. Al verlos, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dije, «Oficial, si son ellos, entonces no puedo disculparme. Él es mi exmarido y ella es su amante. Me engañaron y me echaron de casa». La multitud, al escuchar esto, comenzó a criticar a Frank y a la mujer. Ella gritó con rabia, «¿A quién puedes culpar si no puedes conservar a tu propio marido?» Yo bajé la cabeza y lloré, mientras el oficial intervino para restablecer el orden. Los asuntos familiares no deberían malgastar recursos públicos. Váyanse a casa y resuélvanlo ustedes mismos. Al día siguiente, continuaron las obras. Frank llevó a su amante y a su hijo a un hotel. Llamé a mi abogado y le pregunté por el progreso. 2 días después, Frank me llamó furioso, «Julia, ¿cómo te atreves a demandarme?» Respondí, «Recuerde ser puntual. No me gusta que la gente llegue tarde». Una semana después, Frank se presentó en el juzgado. Su amante, Jessica, me escupió. Declaré ante el juez, «Mi esposo Frank, durante nuestro matrimonio, tuvo una aventura con Jessica. Le transfirió un total de 200.000 yuanes y gastó otros 500.000 en bienes de lujo. Sacrifiqué mi carrera durante 10 años por esta familia y nunca recibí reconocimiento. Exijo compensación económica y moral, y que Jessica devuelva los bienes gananciales por un total de 898.000 yuanes». El juez le preguntó a Jessica si tenía algo que decir. Ella respondió con arrogancia que el dinero era un pago por adquisición de bienes. Repliqué, «¿Dónde está el contrato? ¿Dónde están las facturas? ¿Por qué se realizó el pago de forma privada y no mediante la cuenta de la empresa?» Jessica quedó sin palabras. Bajo la presión, Frank finalmente murmuró, «Evasión fiscal». El juez lo miró con severidad y continuó, «Si no hay pruebas que demuestren lo contrario, se considera una donación incondicional. Durante el matrimonio, cualquier fondo transferido puede ser reclamado por el otro cónyuge». Jessica se quedó atónita. «Lo gasté todo», dijo entre lágrimas. «Ese es tu problema. Ahora soy tu acreedor. Tienes 3 días para devolver el importe total». La demanda era un hecho consumado. Salí de la sala del tribunal con la cabeza bien alta. Jessica me siguió con incredulidad y dijo, «Julia, no te creas tan lista.
Son poco más de 800,000. Aunque pidieras 1,000,000, me daría igual. Probablemente no tienes ni idea. Al darse cuenta de que había dicho demasiado, se calló de repente y me miró con una sonrisa burlona, con los ojos llenos de desdén. Frank dio un paso al frente y la apartó, claramente temiendo que pudiera descubrir algún secreto. Oye, detente ahí mismo, dije mientras me acercaba a ellos y le escupía ferozmente a Jessica, gafe. Mientras Jessica se enfurecía, abrí la puerta del coche que estaba a mi lado y me metí dentro. Después de que renovaran mi casa, Frank también contrató a una empresa de decoración para el piso de abajo. A las 8 en punto, el sonido de un taladro eléctrico me despertó de golpe. Al bajar las escaleras, vi a Frank del brazo de Jessica, mirándome con aire de superioridad. Cariño, rediseñemos nuestra casa otra vez. La decoración anterior era espantosa, quien en su sano juicio tiene tan mal gusto, decía Jessica hablando con Frank, aunque sus ojos estaban fijos en mí. Podría haber actuado como si ella ni existiera. Las reformas cuestan mucho, ¿no es así? ¿No acaba de quebrar tu empresa?, pregunté con fingida preocupación. La expresión de Frank se volvió sombría al instante. No es asunto tuyo, gruñó. Solté una risita y respondí, tienes razón, en realidad no es asunto mío. Tomé 2 fotos de la casa en renovación y luego bajé en el ascensor. Encontré un lugar tranquilo y comencé a hacer llamadas telefónicas una por una según la lista. Me llevó 2 horas completas, hasta que se agotó la batería del teléfono, terminar las 16 llamadas. A la mañana siguiente, el ruido ensordecedor desapareció y fue reemplazado por voces intensas discutiendo. Cuando bajé, la entrada estaba abarrotada de gente, tanto dentro como fuera. Escuché a alguien gritar, Frank, tienes dinero para renovar la casa, pero no puedes pagar nuestros salarios, unámonos. Este jefe sin escrúpulos está reteniendo nuestro dinero ganado con tanto esfuerzo. Lucharemos si es necesario. Poco después, se oyeron ruidos de cosas rompiéndose y gritos de mujeres. Crucé los brazos y observé el alboroto con los demás. Al rato, alguien gritó, la policía está aquí. En ese instante, 2 agentes uniformados salieron del ascensor y momentos después escoltaron a Frank fuera del edificio. Al verlo, no pude evitar soltar una carcajada. Vestía pijama y pantalones cortos demasiado grandes, tenía un gran chichón rojo en la frente y un aspecto totalmente desaliñado. Al oír las risas, se dio la vuelta y me vio. Otra vez tú, Julia, estás loca, gruñó con ferocidad. Los agentes se giraron para mirarme y rápidamente dije, soy una ciudadana respetuosa de la ley. Los reconocí, eran los mismos que vinieron por la queja de ruido la última vez. Tras Frank, venían decenas de hombres y mujeres con expresiones agresivas, todos vestidos con camisetas blancas idénticas con llamativos caracteres rojos estampados en el centro que decían, Frank, páganos. Reconocí al hombre que lideraba el grupo. Su nombre era Daniel, un empleado veterano de la empresa de Frank que había estado con nosotros desde los inicios de la startup. En los comienzos de la empresa, invertí todos mis ahorros para apoyarlo y él me cedió el 20% de las acciones. Sin embargo, cuando la empresa se estabilizó, me devolvió mi inversión inicial y me pidió que le transfiriera mis acciones, convirtiéndose en el mayor accionista. Naturalmente, yo me convertí en ama de casa. Una vez leí un dicho en internet que decía que las parejas pueden afrontar dificultades juntas, pero no compartir la prosperidad. Que cierto resultó. Frank fue demandado por salarios impagos. Parecía que había usado ese truco para engañar a muchos, incluyéndome a mí. 24 horas después regresó abatido. En lugar de ir a su casa, vino directamente a mi puerta y comenzó a golpearla. Esa es una puerta de seguridad de alta gama que instalé. Si quiere destrozarla, es asunto suyo. Mientras tanto, yo ya estaba a kilómetros de distancia, en un hotel de 5 estrellas. No iba a quedarme esperándolo. Observaba a Frank perder la cabeza por las cámaras de vigilancia mientras saboreaba una comida gourmet que costaba $1,000 por persona. Pura felicidad. Solo cuando armó un escándalo suficientemente grande llamé a la administración para denunciar daño malicioso a mi propiedad privada. 3 minutos después, la administración lo escoltó cortésmente a la salida. Poco después, sonó mi teléfono. Al ver quién llamaba,
lo apagué inmediatamente. No permitiría que esa persona repugnante arruinara mi comida. Después de cenar, encendí el teléfono y marqué un contacto. Hola, Richard, ¿cómo estás? ¿Me recuerdas? Sí, soy yo. Tienes una memoria excelente. En realidad, hay algo que quiero contarte. Sí, ya lo sabes. Eso fue lo que dijo. Tengo algo que mi amigo contable ha revisado. Creo que podrías necesitarlo. Muy bien, te lo envío ahora. Me quedé mirando los números de la foto, haciendo zoom para verlos claramente antes de enviárselos a Richard. Después de todo, me apunté a un viaje organizado y me fui de vacaciones al extranjero una semana. Al regresar, vi inesperadamente a mi hijo, a quien no veía desde hacía mucho. Había adelgazado notablemente y me miraba con timidez. Mamá, no me llames así, no lo soporto. Papá vendió la casa. Ahora no tengo hogar. ¿Puedo volver contigo?, suplicó. No pude evitar reír amargamente. Mi hijo nunca había sido así conmigo, siempre decía que yo era demasiado autoritaria, que lo controlaba y no le daba libertad. Siempre mostraba frialdad y rebeldía, nunca esta cautelosa timidez. Me quedé en silencio. Continuó, mamá, no importa lo que haya pasado entre tú y papá, sigo siendo tu hijo y tu sangre. Exactamente. Ahora me arrepiento de haberte dado a luz. El rostro de Jake se ensombreció y su voz se quebró. Mamá, ¿estás rompiendo lazos conmigo? Ojalá pudiera, pero la ley no lo permite. Mamá, Jessica es tu verdadera madre. Ella no te controla ni te obliga a nada. Ustedes dos tienen más en común. Ve con ella, lloró, y mi corazón sintió un dolor agudo. Frank vendió la casa para cubrir salarios e indemnizaciones impagadas, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Richard actuó más rápido de lo que esperaba. Era uno de los proveedores de Frank, con quien mantenía cooperación desde hacía más de una década. Yo le había mostrado los fallos en la solicitud de bancarrota de Frank, y él, como jugador experimentado, detectó las lagunas legales. Me dijo que Frank todavía le debía cientos de miles cuyo pago se había retrasado con el pretexto de la bancarrota. Me preguntó si tenía una lista de otros proveedores. Se la envié generosamente. Luego, conjuntamente lo demandaron como acreedores, acusando a la empresa de bancarrota fraudulenta. Querían que Frank devolviera hasta el último centavo. Yo estaba deseando ver a Frank perder el caso y enloquecer en el tribunal. El día del juicio, me presenté con maquillaje impecable, vestida con ropa profesional de diseñador y luciendo tacones altos. Como ya no tenía que quedarme en casa cuidando a mi hijo y atendiendo a mi marido, tenía mucho más tiempo libre. Comencé a hacerme tratamientos de spa con regularidad, dormía lo suficiente para mantenerme hermosa y mi piel se volvió notablemente más suave y clara. Además, me inscribí en un curso de control corporal y perdí 10 libras en tan solo un mes. Podría decirse que he experimentado una transformación completa. La mirada de Frank no se apartó de mí desde el momento en que entré hasta que Jessica le dio un fuerte pellizco. Estamos demandando a Frank por quiebra fraudulenta, falsificación de sellos oficiales, invención de deudas y ocultamiento de bienes, todo lo cual ha perjudicado gravemente los intereses de los acreedores. Solicitamos al juez que investigue a fondo. Antes de que Frank pudiera responder, Jessica agitó un papel con entusiasmo y exclamó, «Señoría, estamos en bancarrota». El juez golpeó el mazo con fuerza, pero Jessica fingió no oírlo y gritaba histéricamente en la solemne sala. Finalmente, el juez le advirtió severamente que sería expulsada si continuaba haciendo ruido, lo que finalmente la hizo callar. La miré como si fuera una idiota. Era guapa, pero carecía de sentido común. En ese momento, el abogado de Frank habló con calma, «Señoría, aquí tiene la solicitud de quiebra de la empresa de mi cliente». El abogado entregó los documentos y el juez los revisó mientras preguntaba, «Demandante, ¿qué pruebas tiene para respaldar sus acusaciones?». Al oír esto, el abogado de Richard se levantó de inmediato y dijo, «Señoría, estos son los estados financieros que la empresa demandada presentó al banco. Hay varios puntos cuestionables que hemos recopilado para su revisión». Tras examinarlos, el juez asintió y preguntó, «Acusado, ¿tiene alguna explicación?». Acto seguido,
Frank presentó una gruesa pila de facturas. Poco después, el juez preguntó, ¿se pagaron todas estas facturas a Sterling Company? Frank respondió, sí. En ese momento, al oír ese nombre, inmediatamente me alarmé y me incliné para susurrarle unas palabras a mi abogado. Esta empresa se constituyó hace apenas 6 meses, mientras que la empresa demandada lleva 15 años operando. Una empresa con medio año en el mercado realizando grandes transacciones con una empresa de 15 años es sospechoso. Señoría, ¿puede el acusado explicar el razonamiento detrás de esto?, preguntó mi abogado con calma, mientras el rostro de Frank palidecía. Antes de que Frank hablara, Jessica no pudo contenerse más y gritó de repente, «Nos gusta. No es asunto tuyo». Puse los ojos en blanco. Al segundo siguiente, Frank le tapó la boca y la miró con furia. El juez le dio a Jessica una segunda advertencia. Jessica frunció los labios, aparentando sentirse agraviada. Luego presentamos nuevas pruebas. Hace 6 meses, Frank abrió una cuenta privada en el extranjero y cada 2 semanas se transferían sumas de 5 cifras a dicha cuenta. Si el negocio de Frank estaba operando con pérdidas, ¿de dónde provenía ese dinero? El juez hojeó los documentos y preguntó, acusado, ¿qué tiene que decir al respecto? Frank respondió repentinamente, es dinero ahorrado para la educación en el extranjero de mi hijo. Si se trataba de fondos educativos, ¿por qué se procesaron a través de la cuenta de la empresa con facturas falsificadas y se registraron en el balance corporativo? ¿Cómo explica eso? Frank quedó sin palabras ante la serie de preguntas. Miró con ansiedad a su abogado, quien estaba empapado en sudor y completamente desconcertado. Nuestro bando presentó la prueba final. Hace un mes, el acusado vendió activos de la empresa a bajo precio a Sterling Corporation, cuyo representante legal es Mac. Señoría, nuestra investigación ha confirmado que Mac mantiene una relación inapropiada con la actual esposa del acusado, dijo el abogado mientras entregaba fotos y documentos. Frank miró a Jessica con incredulidad y preguntó, ¿no es tu primo? Al pronunciar esas palabras, incluso el juez quedó atónito. El juicio se ganó sin lugar a dudas, y el juez declaró de inmediato, el acusado Frank es culpable de quiebra fraudulenta y de perjudicar gravemente los intereses de los acreedores. Se le condena a 2 años y 6 meses de prisión, con 1 año de libertad condicional y al pago de 200,000 yuanes. Fuera de la sala, Richard me estrechó la mano afectuosamente. Frank se abalanzó sobre él y cayó de rodillas. Richard, ¿puedes darme otra oportunidad? Richard lo miró con desprecio y se dio la vuelta fríamente. Frank se giró hacia mí y comenzó a insultarme. Julia, bruja malvada, ojalá tengas un fin horrible. ¿Acaso mi dinero no será para tus hijos de todos modos? ¿Te alegra verme ir a la cárcel? Sonreí con burla y respondí, sí, verte ir a prisión me hace muy feliz. Me muero de alegría. Todos los fondos de la cuenta de Frank han sido congelados. No hay rastro del dinero que intentó transferir. El rostro de Frank palideció y, al girarse, se dio cuenta de que Jessica había desaparecido. ¿Has visto a Jessica?, preguntó al abogado, quien negó con la cabeza. Frank sacó su teléfono e intentó llamarla varias veces, pero estaba apagado. Se puso cada vez más irritable y comenzó a patear el suelo. Te daré una pista, dije mientras abría mi teléfono y le mostraba un video. Su rostro se contrajo de furia mientras maldecía a Jessica, luego corrió hacia el coche y se marchó a gran velocidad. El video mostraba a Jessica engañándolo con un hombre, quien no era otro que el supuesto primo Mike. Sabía que Frank estaba acabado. Una oleada de placer me invadió. Hoy era un día para celebrar. Planeaba reunirme con mi superior para informarle de los resultados del juicio. Él suspiró, Frank es un hombre muy capaz. De otro modo, no habría logrado tanto empezando desde cero. Pero los hombres, una vez ricos, se corrompen. Sus corazones se corrompen. Mientras investigaba a Sterling Company, noté algo extraño en Mike. ¿Cómo podía alguien sin estudios convertirse en representante legal? Naturalmente, fue gracias a Jessica. Ellos crecieron juntos y engañaron a Frank, estafándolo hasta dejarlo sin nada. Cuando Frank propuso transferir los activos de la empresa usando la falsa apariencia de bancarrota, Jessica pensó inmediatamente en Mike.
Habiendo navegado por la sociedad durante años, Mac fue lo suficientemente astuto como para que Frank no descubriera su engaño. Al principio noté algo sospechoso por las publicaciones de Jessica en redes sociales. La intuición femenina es sorprendentemente precisa en asuntos del corazón. ¿Cómo reaccionará Frank ahora que ha sido traicionado? ¿Con furia, humillación o venganza? Espero con expectación. Poco después, recibí una llamada de la policía. Frank se había arrojado desde un edificio. No murió y estaba siendo atendido en el hospital. Como no tenía otros conocidos en la ciudad, solo pudieron llamarme a mí, su exesposa. ¿Es usted Julia? ¿Conoce a Frank? Asentí y respondí, es mi exmarido. ¿Conoce a Jessica y a Mike? Conozco a Jessica, es la actual esposa de mi exmarido. Hay una situación que necesitamos discutir con usted. ¿Podría venir al hospital, por favor? De acuerdo, respondí. Al llegar al hospital, descubrí que quien me había llamado era un policía que dijo, hemos recibido un reporte de una pelea. Cuando llegamos, Frank y Mac acababan de saltar del edificio y Jessica yacía inconsciente cerca. Jessica recuperó la conciencia. Los médicos la operaron y acaba de declarar. ¿Qué le pasó? ¿Qué ocurre?, pregunté. Tuvo un aborto espontáneo. Al despertar, dijo que fue causado por la agresión de Frank. ¿Y Frank? Frank está en la UCI. Los médicos dicen que probablemente quedará paralizado del cuello para abajo. Oficial, ¿qué desea saber? Le contaré todo. El policía me hizo muchas preguntas sobre la relación entre Frank, Jessica y Mike, y sobre por qué habían discutido. Después de completar el informe policial, eran las 2 de la madrugada cuando salí del hospital. El edificio aún estaba bien iluminado y a lo lejos se acercaba una ambulancia. Entré llorando y un médico de urgencias pasó corriendo a mi lado, obligándome a apartarme rápidamente. Al ver la escena, mi ánimo se volvió sombrío de repente. Al día siguiente regresé a casa, me lavé rápidamente y me desplomé en la cama. A la mañana siguiente me despertó el timbre. El administrador de la propiedad estaba en la puerta con Jake a su lado. Al verme, rompió a llorar desconsoladamente. Mamá, papá, pasen. Abrí la puerta para que entrara. Con una mochila en la mano, entró e inmediatamente se le secaron las lágrimas, mirando a su alrededor con curiosidad. Ya sé lo de tu padre. Él se lo buscó. Para mi sorpresa, mi hijo asintió. Mamá, ahora lo entiendo. Todo lo que hiciste antes fue por mi bien. Eres la mejor mamá. Es una lástima que lo comprenda tan tarde. Por las palabras de Jake supe que Mac había muerto. Ese día, después de que Frank se marchara furioso, fue directamente a la empresa Sterling, pero el lugar ya estaba vacío. Tras enfrentarse a demandas, Mac había comenzado a preparar su huida con fondos robados. Con la cooperación de Jessica, ambos elaboraron un plan minucioso. El día que perdieron la demanda, Jessica se excusó para ir al baño y no regresó, pues fue a encontrarse con Mac. Ambos se escondieron en una obra abandonada, pero inesperadamente Frank los encontró, ya que tenían en su poder todos sus ahorros. Al ver a Jessica, Frank perdió la razón, la agarró violentamente y comenzó a golpearla sin control hasta que ella perdió al bebé. Al ver la sangre correr por sus piernas, Jessica lanzó un grito desgarrador y cayó inconsciente. Al oír el ruido, Mac salió, vio su estado y se enfrentó físicamente a Frank. Ambos cayeron del edificio. Mac murió al instante y Frank sobrevivió al caer sobre una cornisa que amortiguó el impacto, pero quedó paralizado del cuello para abajo. Una semana después fui al hospital a ver a Frank. En pocos meses parecía haber envejecido más de 10 años. Sus ojos estaban apagados y vacíos. Al verme apretó los dientes con furia, deseando devorarme con la mirada. Al observarlo postrado en la cama, apenas pudiendo mover la cabeza, sentí un ligero atisbo de lástima. Julia, ¿cómo te atreves a aparecer aquí? Si no fuera por ti, ¿estaría así? Me reí. Nunca he visto a alguien tan desvergonzado como tú. Claramente fuiste tú quien se equivocó, pero culpas a los demás. Frank solo pudo mirarme con frustración. Sonreí y le di otro golpe emocional. ¿Sabes qué? Mike está muerto.
Al ver su expresión de incredulidad, añadí, Jessica te está demandando. Esto lo enfureció aún más, las venas de sus ojos se hincharon. Esa mujer, ¿qué derecho tiene? ¿El derecho a que la golpeara hasta que abortara y causara la muerte de Mike? Debería haberla matado también, malditos adúlteros. Considerando nuestro pasado, le dije que le contrataría un buen abogado y me di la vuelta para irme. Sus insultos resonaron detrás de mí. Jessica lo llevó a juicio y finalmente fue condenado a 11 años de prisión por agresión violenta y homicidio doloso. Al escuchar el veredicto, Frank se agitó, se negó a aceptar la sentencia, juró apelar, miró al juez con odio y escupió en su dirección, lo que le valió un cargo adicional por alterar el orden público. Un médico le administró un sedante. Debido a su estado de salud, fue declarado no apto para prisión y se le permitió cumplir su condena en régimen de sumisión en el hospital, confinado a su habitación como si fuera una cárcel. Su único familiar era Jake, su hijo de 16 años, quien debía compaginar sus estudios con el cuidado de su padre. No sentí lástima alguna por él, fue su propia elección. Cuando volví a ver a Frank, llegué a la habitación acompañada de un abogado con el contrato de adquisición de la empresa. Al verme, Frank ni siquiera tuvo fuerzas para mostrar desprecio. Tras escuchar la declaración del abogado, me preguntó desesperado, ¿estás satisfecha ahora? Asentí. La empresa también me pertenece. Los clientes con los que trabajamos desde el principio desean seguir colaborando. Después de ser ama de casa durante 10 años, ha llegado el momento de mi renacimiento. A partir de ahora ya no soy la mujer cuya vida giraba en torno a su marido y a su hijo. Tengo mi propio nombre, Julia. Tengo mi propia empresa. Soy mi propia jefa. Ayudé a Frank a saldar todas las deudas con los acreedores y tomé el control total de la empresa. Ya no le pertenece a Frank, es mía. Justo cuando estaba a punto de irme, Frank gritó, Julia, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Eres astuta, usaste mi dinero para comprar mi empresa. Sonreí y saqué el boleto de lotería ganador del premio mayor, agitándolo frente a sus ojos. Frank, no creas que todos son tan despreciables como tú, ¿sabes qué? Mientras viajabas al extranjero con Jessica, yo estaba desesperada buscando la forma de pagar tus deudas. Gasté mis últimos 5,000 yuanes en boletos de lotería y, por una bendición del cielo, gané el premio. Lo primero que pensé fue compartir esta buena noticia contigo, pero descubrí tu traición, ¿sabes lo que se siente? Al verlo pálido de incredulidad, continué, ahora sabes lo que es ser traicionado por alguien cercano. Me marché con satisfacción. Poco después supe que Jake había abandonado la universidad. Sin mi supervisión y con su desinterés por el estudio, sus notas cayeron hasta que renunció. Mientras sus compañeros seguían sus estudios, él trabajaba en empleos precarios. Lo encontré y le ofrecí seguir pagando su educación, pero se negó y comenzó a trabajar a tiempo parcial mientras cuidaba de Frank. Decidí respetar su decisión. Mi vida diaria se volvió ocupada pero gratificante, ya que dedicaba todo mi tiempo y energía al trabajo. Meses después la empresa se estabilizó y empecé a preparar a un sucesor. A partir de entonces, el mundo estaba a mis pies y podía volar libremente.